Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Antonio Ramírez Pérez. eh, Soy del cuarto semestre de la licenciatura en Educación Artística. El día de hoy mi equipo y yo nos tocó hablar sobre la política etnológica en México. Como parte de la información que la maestra nos brindó en plataforma, queremos hablar sobre este tema que nos tocó, que es la política etnológica en México, en donde hace referencia a la historia de la etnología, en específico nuestro país. Con la independencia de México se creía que la igualdad iba a ser para todos, pero en realidad no fue así. Parte de las problemáticas de la política en México era lo difícil de conseguir la igualdad. Eh, a, Desde tiempos como estos, después de nuestra independencia, surgió esta gran problemática, ya que políticamente era difícil conseguir la igualdad. Ahora vamos a ver por qué. Eh, para empezar, las leyes estaban escritas en español, en castellano, lo que nosotros comenzamos con es castellano, cuando la mayoría de la población en ese momento del nuevo país, porque en realidad a partir de ese momento fuimos un nuevo país, pues era indígena y hablaba otras lenguas, eran otras culturas. Es por eso que este tema está dirigido a esta etnia en particular, esta etnia indígena, que es la de nosotros, la de nuestro país. Pero como los criollos que habían tomado las nuevas riendas de nuestra nación eran los dirigentes, estos quisieron imponer un sistema de igualdad, de homogeneidad, ser definidos por ellos a partir de su propia cultura y su identidad étnica. O sea, ellos vinieron a imponer. Entonces, desde aquí, la política etnológica es donde da inicio y donde tenemos esta gran problemática que en unos momentos más mis compañeros les van a poder ir desglosando para que podamos entender de entrada. Aquí ya vimos cuál fue el primer punto. Bueno, los criollos, que eran los nuevos dirigentes, hablaban el castellano. Estos criollos más adelante se les denominó mestizos. Así pensaban que todos los mexicanos debían ser iguales, porque todos debían tener la misma cultura occidental, hablar la lengua española y practicar la religión católica. Eso es lo que ellos creían. No pensaban que culturalmente, que nativamente habían mucho más lenguas, obviamente muchos más culturas, y nuestra propia cultura que como todos sabemos es una cultura diversa, con muchas lenguas, con muchas prácticas hasta religiosas, ¿sí? Bueno, en el siglo XIX, ya les mencioné esta gran problemática. Entrando en materia, ya para el siglo XIX, los grupos liberales buscaron que el país se desarrollara económicamente bajo un sistema capitalista como el que imperaba en Estados Unidos o Europa. Vuelvo otra vez con lo mismo. Como ellos eran los dirigentes, ellos querían que todo se hiciera a lo que ellos tenían influencia, a lo que ellos tenían influencias, como era el sistema capitalista de Estados Unidos y obviamente de Europa, que era por la que ellos se regían. La adopción de este sistema añadió nuevos elementos a su noción de ciudadano, pues ahora también debían ser propietarios individuales de la tierra y buscar la acumulación de la riqueza, cosa que no pasaba con la comunidad indígena, con nuestra gente indígena. Esto no pasaba. ¿Por qué? Porque siempre, como bien se sabe en varias etnias de nuestro país, ellos se regían por un cacique, por un gobernante, pero ese gobernante trabajaba en conjunto, para todos, no nada más para él, y toda la población trabajaba para ayudarse mutuamente, no nada más para una sola familia. O sea, la familia no nada más trabajaba para ella sola, no, trabajaba para el bien común y de la comunidad. Y es aquí donde empieza totalmente el problema.
La gran problemática, como les mencionaba, fue para los indígenas, quienes no podían cumplir con las nuevas condiciones impuestas por el liberalismo, pues tenían una cultura distinta a la occidental, hablaban muy diversas lenguas, como les comentaba, y tenían un sistema económico diferente, basado en la propiedad comunitaria de la tierra, y no buscaban enriquecerse como individuos, lo que les comentaba. Bueno, eh, antes de que continuemos, quiero decirles que este apartado es muy especial para nosotros en cuanto a tema, porque habla de toda la problemática política desde sus orígenes, con la independencia de México, los nuevos gobernantes, con el liberalismo, vinieron a ser en lugar de un avance, fue un retroceso. ¿Por qué? Porque eso nos convertía en un país con muchos problemas de raíz que debieron de haberse resuelto en su tiempo y forma. Entonces mis compañeros van a seguir. Los gobernantes criollos y mestizos. Grupos indígenas. Estos gobernantes consideraron que la existencia de los grupos indígenas era un problema para la naciente nación, ya que por parte de estos grupos no podían cumplir con las nuevas condiciones impuestas por el liberalismo. Ellos tenían una cultura distinta a la occidental, hablaban en diferentes lenguas y la religión que practicaban no era igual al catolicismo de los grupos criollos. Su sistema se basaba en la propiedad comunitaria de la tierra, es decir, en un derecho autónomo de carácter colectivo, en un derecho humano con base a la subsistencia material y espiritual de los pueblos indígenas. Pues en el siglo XIX los grupos liberales buscaron que el país se desarrollara económicamente bajo un sistema capitalista, como pues ejemplo el de Estados Unidos y Europa. La diferencia cultural, entre otros factores, era un obstáculo para el progreso de los grupos liberales. Por lo tanto, decidieron que el objetivo del gobierno debía lograr homogeneidad cultural de todos los mexicanos. Esto constaba en que debían terminar con la pluralidad cultural del país y hacer que los grupos indígenas dejaran de serlo. La nación moderna y capitalista. Gobiernos liberales. Los gobiernos liberales comenzaron por desconocer legalmente a todas las corporaciones, incluyendo a la iglesia, a las comunidades indígenas, a las que les negaron su derecho de propiedad. A mediados del siglo XIX comenzaron los grandes despojos de tierras indígenas en todo el país, particularmente en las regiones más fértiles y pobladas. Y pues así fue como, bajo el gobierno independiente mexicano, los pueblos indígenas de México fueron perdiendo el derecho de la tierra que el régimen colonial español les había respetado. Después, por otro lado, se impulsó al idioma español como lengua nacional. Toda educación se impartió en este idioma, las leyes se escribieron al español, los tribunales, oficinas de gobierno, el Congreso, los periódicos y los libros, pues lo emplearon exclusivamente el español. Sin embargo, la pérdida amenazaba la supervivencia misma de las comunidades indígenas, pues esta era la garantía de sus vidas y su patrimonio. Naturalmente, ante esta amenaza a su supervivencia y ante la imposición de una noción de igualdad y de ciudadanía que los excluía y agredía, los grupos indígenas no se quedaron cruzados de manos. Así que cuando el camino de la negociación no rindió frutos, organizaron protestas e incluso rebeliones armadas que estallaron aún entre los nahuas de México, donde nunca existió ninguna rebelión durante todo el periodo colonial. Entre mayas de Yucatán y en Chiapas, donde las rebeliones habían sido más frecuentes, en lo que hoy es Nayarit y Sonora, donde los huicholes, coras y yaquis habían vivido fuera del control español la mayor parte de la época colonial.
A causa de las rebeliones indígenas que cimbraron al país y confirmaron la ideología de muchos liberales, la cual era que ellos creían que era indispensable terminar con los indios, ya que estos eran salvajes y por lo cual amenazaba la paz y el progreso de la nación. En el largo gobierno de Porfirio Díaz cumplieron parcialmente su objetivo, pues durante este periodo la población mexicana pasó de ser mayormente indígena a ser mayoritariamente mestiza, como se le llamaba en esa época. Entre 1808 y 1921 la población indígena bajó de ser 60% a solamente un 29%, mientras que la población mestiza aumentó de un 23% hasta un 59%. Esto no significó que los indios fueran masacrados o que murieran en grandes cantidades, sino que su número aumentó menos rápido que el de los mestizos. Los millones de mexicanos que se convirtieron en mestizos aprendieron a hablar castellano, dejaron de hablar lenguas indígenas, cambiaron su forma de vestir y en muchos casos también su lugar de residencia. Modificaron su definición identitaria para dejar de considerarse miembros de una comunidad indígena y pasar a considerarse ciudadanos de la nación mexicana. Existe una explicación posible para este cambio, la cual es que aproximadamente 3.500.000 indígenas dejaron de definirse como tales, pasaron a considerarse mestizos. También influyó un cambio cultural y un cambio identitario. Ellos abandonaron su identidad y su cultura indígena. Sin embargo, su éxito se debe también al desarrollo capitalista del país. Guillermo Bonfil llamaba este proceso de desindianización, lo cual era que él pensaba que a las personas las obligaron o también las lograron convencer. El proceso de mestizaje en el México moderno ha sido un proceso de cambio cultural e identitario impulsado desde el Estado. Él señala que este cambio no fue tan absoluto como parece o como lo quiere hacer creer la ideología del mestizaje, que identificaba a la identidad nacional con la identidad de grupo definido como mestizo. Muchos de los llamados nuevos mestizos siguieron viviendo en sus comunidades y continuaron sembrando maíz y otras plantas tradicionales y siguieron defendiendo su identidad étnica local. Hola, mi nombre es Gabriela Sánchez Navarro y voy a presentar el tema Pueblos indígenas en el siglo XX. Dentro de la sociedad mexicana, los pueblos originarios o indígenas han formado parte de la clase más baja, donde no se les ha considerado ni personas, ni siquiera humanos, y eran objeto de abusos y puestos a realizar las tareas más exigentes y denigrantes. Al igual que la gran parte de la población mexicana, fueron despojadas de tierras y propiedades, dando lugar a un descontento social que concluyó en una lucha armada. Esta lucha armada es la revolución que surge como una necesidad del pueblo mexicano que estaba siendo injustamente despojado de sus tierras. Como antes lo mencionaba, el pueblo mexicano estaba siendo desplazado y dando prioridad a la clase alta. Los pueblos originarios o indígenas fueron los que más padecieron esas injusticias. En el 1910 explota la Revolución Mexicana y da lugar a diferentes acontecimientos que dan como resultado que los individuos que forman parte de culturas originarias desde antes de la Revolución, que fueron las clases más bajas y asignadas a vidas llenas de carencias y dificultades, ahora en la Constitución de 1917 se dio un apoyo a los pueblos originarios para la repartición de tierras. A pesar de ello y de estar contenido en la Constitución, esto no se vio reflejado en la realidad de los pueblos originarios, dando lugar a un concepto que se tiene hasta nuestros días, del indio bueno, muerto, que es el que es reconocido, enaltecido, que es lejano a nuestra sociedad, que fue en una etapa milenaria con riqueza cultural de una población que ya no nos representa como moderna ni actual.
mientras que el indio vivo es el indio malo, es el aprovechado, ignorante, mugroso, inculto, que es racializado y discriminado hasta nuestros días. Los indígenas para el pueblo mexicano no formaban parte de esa nueva sociedad que quería formar México. Querían generar una nueva población que fuera más cosmopolita, que fuera capaz de ser reconocida a nivel internacional y que no éramos una población propiamente indígena. La búsqueda de esta sola nación o un sentido de unidad generó la desaparición de las culturas originarias, sus tradiciones, idioma y vestimenta. Esto alrededor de los años 30 y 40. El gobierno se apoyó en la educación, donde los libros de texto agregaban que estas culturas milenarias eran ejemplares, pero no le permitían a los niños hablar sus lenguas originarias. Las ciencias y las artes también fueron una de las piezas claves y fundamentales para el desarrollo de la disminución de los pueblos indígenas. A través de los murales de Diego Rivera y otros muralistas, podíamos observar que estas grandes culturas eran alabadas y era evidente la gran admiración que se tenía a esos pueblos, pero no eran un reflejo de la sociedad actual, ya que los indígenas seguían siendo vistos como un objeto nada más de apreciación y eran discriminados y racializados. Hacia los años 70 disminuyó la presión hacia el eliminar las culturas originarias. La participación de los pueblos originarios en la política pública abrió un gran camino a que algunos pueblos pudieran hacerse autosuficientes, pudieran participar en la política aunque tuvieran un cargo menor o tuvieran una responsabilidad menor en el quehacer político del país. Pero empezaron a hacer mella y empezaron a generar nuevos horizontes para poder expresar y poder rescatar estos pueblos originarios. Personas pertenecientes a pueblos originarios preservaron y compartieron sus culturas en otros entornos. Tal es el caso de la población en Michoacán, que al trasladarse a un país como Estados Unidos, pudieron rescatar gran parte de su idioma purépecha y sus tradiciones que hasta nuestros días y apenas en este momento se siguen rescatando. Gracias.